Hola jóvenes, buenos días. Bienvenidos a la charla sobre los drones y la ingeniería. El contenido de la misma será un poco de historia, que es un dron, tipo y componentes de un dron, los drones y la ingeniería, los drones en rescate, emergencia y desastres naturales, el marco legal venezolano, ventajas y desventajas y el futuro próximo. Un par de conceptos previos que tenemos que manejar es el de aerostato y aerodino. Aerostatos, los globos aerostáticos como hoy los conocemos, dispositivos que tienen recipientes con aire caliente o un gas de menor densidad que el aire, y eso les confiere flotabilidad. Los aerodinos, los aviones, dispositivos que adquieren sustentación por propulsión propia, y los planos aerodinámicos generan esa sustentación. Bien, vamos a ir entonces en el tiempo desde lo que pueden ser los inicios de los globos aerostáticos hasta lo que hoy conocemos como drones. Partiendo del 250 en China, los conocidos hoy como globos de Cantoya fueron ideados por un militar chino de nombre Su Heliang, que los utilizó como mecanismos de comunicación, instrumentos de comunicación. Estos globos eran de papel, estaban construidos con papel de arroz, había un combustible, una parafina que generaba el calentamiento del aire y eso le confería la flotabilidad al globo. Damos un salto en el tiempo y vamos a 1709. El sacerdote jesuita Bartolomeo de Gusmão, en Brasil, cabe destacar que era además ingeniero, construye el globo que vemos arriba a la derecha. Tenía forma de ave y contenía aire caliente. Posteriormente, en 1783, en Francia, los hermanos Montgolfier construyen los globos tal cual hoy los conocemos. De hecho, se les reconoce como los padres de los globos aerostáticos. Los globos aerostáticos fueron utilizados, si bien en confrontaciones bélicas, se tiene registro que el primer bombardeo aéreo se hizo en 1849 en la guerra de Austria contra Venecia, donde se lanzaron al aire unos 200 globos con unos dispositivos retardadores de tiempo que accionaban el desprendimiento de unas bombas. Aparentemente, según lo que se tiene de entonces, no fue muy exitosa esta operación porque no había control sobre el viento y las bombas no dieron en los blancos, se devolvieron hacia hacia las propias tropas austríacas. En América tenemos en el 1861 y 65 la guerra de secesión. Ambos ejércitos utilizaron los globos aerostáticos como elementos de observación. Estos globos ya para ese momento no solo había aire caliente, sino también trabajaban con helio e hidrógeno. La navegación del globo iba en función de la dirección del viento. Nikola Tesla idea y construye lo que él llamó el teleautomatón, que era un dispositivo de control remoto que lo aplicó sobre los vehículos que para entonces existían, que eran carros, vamos a llamarlo así, y barcos. Posteriormente, en 1903, Leonardo Torres Quevedo, español, construye el telequino. El telequino era un dispositivo a control remoto controlado a control remoto que permitía, instalado en los globos, conferirle control sobre la navegación. En 1935, recuerden que en 1903 fue el primer vuelo de los hermanos Wright en Estados Unidos. Ya para 1935, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, la Armada inglesa utilizó aviones que fueron objeto de su uso en la Primera Guerra Mundial, el DH-82B, que era conocido como la abeja reina, fueron utilizados como blancos de tiro para la Armada inglesa y eran controlados con un sistema, vamos a decir, a control remoto, que permitía la operación del dron sin ningún tipo de tripulante. Esas pruebas fueron llevadas a Estados Unidos
un militar del ejército estadounidense que asistió a las pruebas allá en Inglaterra y le pidió a un militar también llamado Farney que repitiera esa tecnología para el ejército de Estados Unidos. Se reconoce a Farney como quien la desarrolla entonces en Estados Unidos y le da el nombre de abeja reina, de drone, que es el zángano, perdón, le da el nombre de drone porque el DH-82B era conocido en Inglaterra como la abeja reina. Él le da el nombre de drone y si recordamos nosotros, drone es el macho de la abeja, el zángano, y el sonido del enjambre es similar, de manera curiosa lo menciono, al sonido que hacen los drones de tipo multirotor. Bien, ¿qué es un drone? En palabras simples, un vehículo aéreo no tripulado, controlado o operado a control remoto. Más nada, no hay tripulante a bordo. Es un mecanismo de control remoto que lo puede operar un piloto en tierra, muy sencillo, o todo un sistema sofisticado de control como están viendo en ambas fotografías, mediante software, etcétera, que permiten la operación automática o autónoma del dron. ¿Cómo se denominan? Bueno, hay muchas denominaciones para este tipo de dispositivos. Las usuales, por ejemplo, está reconocida así en la OASI, es RPA, aeronave piloteada de forma remota, o sistema de aeronave piloteada de manera remota. En las imágenes vemos la operación sencilla con un piloto en tierra controlando el dispositivo. Después tenemos aquí dos personas con un sistema más sofisticado de control y por supuesto la tercera, toda una logística para la operación computarizada del dron. El dron, perdón, lo conocemos aquí, lo utiliza, está así identificado en el marco legal venezolano como RPAS. Bien, la clasificación. Existen muchas aristas para clasificar los drones. Vamos a mencionar algunas. Según el tipo de ala, si es ala fija o ala rotatoria. Ala fija lo están viendo acá en la imagen superior izquierda y la inferior es el dron multirotor. Según su uso, ok, militar y civil, recreativo, privado y comercial para el civil. Según el método de control, manual, cuando es operado por un piloto en tierra. Asistido, es el mismo manual, pero cuenta con la participación, de un observador que permite el monitoreo del dron más allá de la visual del piloto. El automático se basa en una programación que se realiza previa al vuelo. Una vez el dron en vuelo, el piloto siempre tiene, a pesar de la programación, la capacidad de intervenir en cualquier momento en la operación del dron. Mientras que el autónomo es exactamente igual, pero está programado para que él pueda tomar decisiones en caso de situaciones que se presenten anómalas durante la operación del equipo. Otra clasificación la tenemos en base al peso. Mini, ligero, livianos y pesados. Estamos hablando de pesos que van por debajo de los 3 kilos, de 5 a 25, de 25 a 150 para los livianos y los pesados por encima de 150. Esto no es el peso del dron como tal, sino es lo que llaman peso máximo de despegue. Es el peso muerto, vamos a llamarlo, del dron, más los componentes, vamos a llamarlo en términos de ingeniería, la carga viva. La carga viva son los sensores que se le incorporan a este tipo de dispositivos. Bien, otra clasificación la tenemos según el tipo de despegue, si es despegue vertical o despegue no vertical. En el despegue vertical tenemos los autosustentados, pues, los globos meteorológicos, los globos aerostáticos, etcétera, como vimos en imágenes anteriores. De ala rotatoria, lo que estamos viendo arriba a la izquierda. De ala mixta, arriba a la derecha, en las imágenes, están viendo cómo el despegue de ese avión, es un avión, es vertical, los motores están en una posición
y hay una rotación de estos una vez que alcanzan altura y es lo que les confiere el empuje que ellos necesitan para generar sustentación. Después, cuando hablamos de despegue no vertical, tenemos los de ala flexible que necesitan una catapulta, una pista, etcétera, y tenemos los de ala flexible. Ala flexible, por ejemplo, en este caso son los parapentes. Aquí pusimos una imagen de un parapente, pero tú sustituyes al piloto por un paramotor que es controlado, también operado a control remoto y tiene los sensores que se le colocan al dron para la operación específica que se pretenda. Bien, ahorita vamos a ver un video sobre lo que es un dron de tipo mixto, ¿no? De despegue vertical, de despegue mixto. Este es el Wingtrax. Bien, ahora hablemos de los componentes de un dron básico. O sea, estos son los equipos que tiene el dron, el aparato como tal dispositivo. Pero sabemos que el RPAS, por ejemplo, es el sistema completo que tiene componentes en vuelo, perdón, en el aire y componentes en tierra, porque es el sistema. Pero si vamos al equipo solamente, al dispositivo, ¿qué tenemos? El marco cuadro, la estructura que lo soporta, los motores y las hélices, ¿sí? Eso es lo que hablamos de los rotores. El sistema de posicionamiento global, esto que están viendo aquí arriba, es el sistema GPS, que dependiendo de dónde estamos, si es América, si es Europa, si es China, si es Rusia, están conectados al sistema geográfico de información geográfica, al GIS, y ellos tienen, así como aquí tenemos GPS, en Europa está el Galileo, tenemos el GLONASS, tenemos entonces en China el que ellos utilizan allá. Esto es importante porque ese sistema de posicionamiento global da una información georreferenciada de la ubicación del dron. Es decir, él indica en qué parte está y da las coordenadas todo el tiempo de su ubicación. El otro elemento son las baterías de litio. Normalmente, hoy por hoy, representan uno de los factores limitantes en lo que es la operación del dron por la duración. Las baterías están en el orden de 30, 40, 55 minutos por pieza. ¿Qué es lo que pasa? Que las baterías tienen peso. El peso influye sobre lo que digamos es el peso muerto del equipo. A mayor peso de las baterías, menor capacidad de carga viva para incorporarlo. Además, a mayor peso, el rendimiento del dispositivo baja, porque el consumo tiene que ser mayor para el desarrollo de la operación. Otro elemento es la visión en primera persona. Eso se consigue con las cámaras que se incorporan, que algunos equipos ya vienen con el sistema de visión en primera persona incorporado. Adicionalmente posteriormente se incorporen sensores con esto, cámaras RGB, etc. Los controladores de vuelo para mantener la estabilidad y el control de la operación del equipo. Los estabilizadores de imagen. Básicamente esto se aplica en lo que son los drones de los multirotores. ¿Por qué? Porque son más sensibles a las condiciones medioambientales, al clima, a los vientos, las vibraciones que se pueden producir en el momento que se esté generando la operación. Mientras que en los drones de ala fija, ustedes vieron cómo la cámara estaba incorporada dentro de lo que era el fuselaje del avión. Eso le da mucho más estabilidad. Hay una cantidad de características que no se mencionaron antes con relación por ejemplo, en la clasificación
las velocidades, alturas de vuelo, rendimiento, todo eso. Bueno, paremos de contar cuántas clasificaciones podemos nosotros caracterizar para el tipo de dron. Bien, y el último punto son los sensores a bordo. Los sensores a bordo dentro del dron equivalen a nuestro sentido. Son los que los ponen al equipo en el contexto que se está manejando. Son los que reciben toda la información. Cabe destacar que los sensores no procesan información. Ellos lo que levantan es la data para la cual están diseñados, y esa data es después migra a software, algoritmos, etcétera, que es la que se interpreta y genera los productos que se esperan de la operación. ¿Qué tipo de sensores hay? Bueno, tenemos los sensores de captura de imágenes, son los que trabajan en el espectro electromagnético, son las cámaras RGB, las termográficas, hiperespectrales, multiespectrales. Tenemos sensores LIDAR, que trabajan con rayos láser, sensores geofísicos, químicos, radar, sonar. Hay cualquier cantidad de sensores se han incorporado hoy en todo lo que es la operación drone. Tenemos que recordar que estos sensores son, si hacemos marcha atrás, estos sensores pues existen, se llevan, se incorporaban unos en aviones, en helicópteros, son sensores que se llevaban de manera terrestre, pero ahora todo ha migrado a la utilización del dron como un elemento que permite la incorporación de este tipo de sensores para la toma de información, por lo que es la versatilidad de los equipos. Hablamos de sensores que están en la toma de imágenes, entonces tenemos, simplemente para mencionarlo, el espectro electromagnético. Ese espectro pues nos marca las longitudes de onda. El espectro visible, que es el que es sensible a las cámaras RGB, trabaja entre 400 a 700 nanómetros. Después tenemos ondas largas hacia arriba, de mayor longitud, el infrarrojo, microondas, radar, y hacia abajo, ondas de menor longitud, que van del ultravioleta hasta los rayos cósmicos. La RGB trabaja en el rango visible, entre 400 y 700 nanómetros. Las imágenes que se toman corresponden exactamente a como nosotros la veríamos en la realidad. Estas cámaras son para la toma de fotos, de filmaciones, etc., pero también se incorporan como un elemento auxiliar fundamental con otro tipo de sensores como el LIDAR y demás para levantar la información completa de forma que los productos sean mucho más completos. Tenemos las cámaras termográficas que trabajan en el rango del infrarrojo. El infrarrojo cercano lo que hacen es medir la temperatura superficial de los elementos sobre los que se proyectan. Ven aquí una imagen de este sistema entendido, donde los colores pues indican el grado de temperatura superficial que tiene. Otro tipo de sensores en cámaras, las llamadas multiespectrales e hiperespectrales, básicamente parten del mismo principio. La diferencia entre una y otra es que en las multiespectrales el número de bandas que registran del espectro electromagnético va de 3 a 20 bandas. Son bandas que están sectorizadas, no hay una continuidad o una gradación, mientras que en las hiperespectrales, vean la diferencia, hay un mayor número de bandas que pueden tomar, están por encima de las 20, y son imágenes mucho más precisas, pero además hay continuidad. Es decir, el paso de una banda a otra no está cortado, no es una pieza separada como en las multiespectrales. Esta cámara se aplica sobre todo en la parte de la agricultura. Es interesantísimo esto, cómo toman la información y después la interpretan. Cabe destacar, y eso es común acá, que esa información, todos los elementos en la naturaleza tienen lo que se llama una huella espectral. Y eso es lo que este tipo de sensores registra, así como los sensores para la parte
de geología, de hidráulica, etcétera, ellos registran y entonces pueden interpretar mediante esa huella espectral de qué elemento estamos hablando. Bien, estos son algunos tipos de cámara RGB, termográfica, multiespectral. Fíjense cómo en la cámara RGB vean el dispositivo de estabilización de imagen. Ella está montada ahí con esa parte. El sensor LIDAR está basado como mencioné, en la emisión de rayos láser que generan un rebote o dos sobre la superficie y el terreno y dan una información. Esa información que se toma está georreferenciada y da, por supuesto, la ubicación, las coordenadas de cada punto, pero da también la altitud del punto. Entonces tenemos la latitud, longitud y altitud de todo y cada uno de los puntos. Aquí hay algo importante que es lo que el concepto de nube de puntos. Es decir, en una toma que se haga con las tomas que se van haciendo con estos equipos levantan cualquier cantidad de información. Ustedes han oído el concepto de Big Data, gran cantidad de información. Esa data que se levanta es procesada e interpretada después. Mientras mayor calidad en la precisión y en la resolución, pues mejores van a ser los productos que se tengan como consecuencia del trabajo que se está generando. Un sensor LIDAR, el equipo en el dron, pues tiene el dron, la cámara de video digital para generar entonces las tomas reales, la imagen real del sector que se está manejando, el sistema de navegación, GPS, en fin, todos los elementos que mencionamos cuando hablamos de los componentes de un dron. Aquí tienen dos imágenes. Fíjense cómo los colores en la imagen marcan los azules los puntos más bajos, de elevación más baja, mientras que los rojos los más elevados. Permítame quitar este señor de aquí. Ok, y lo estamos viendo sobre el terreno y sobre un tendido eléctrico. A esto, si uno le suma los elementos de temperatura con un termográfico, entonces tendría un control o una información mucho más clara y precisa y en tiempo real de las condiciones en las que están los elementos que están siendo monitoreados. Esta es una cámara LIDAR que tiene ya incorporado una cámara RGB. Vean el estabilizador de imagen, eso va conectado a un dron del tipo multirotor. Bien, los drones en la ingeniería no son de uso exclusivo de la ingeniería civil. Pues puede pensarse eso, porque uno habla de drones para fotogrametría, para inspección de obras y demás. Cuando hablamos de tecnología drone, aplica en todas y cada una de las áreas de ingeniería. En todas. En la parte industrial, en telecomunicaciones, en la parte computacional, la parte de informática, en absolutamente todo. Y además conectada con el entorno en el que la ingeniería se desarrolla, porque si vamos a la parte de la geología, la parte de hidráulica, la parte de hidrología, la parte de agricultura, cuando hablamos de ingeniería forestal y todo este tipo. ¿Por qué? Porque son equipos que aplican perfectamente bien para cualquiera, porque son una herramienta. Un dron es una herramienta. Un dron no es un sustituto. Un dron es un dispositivo que nos permite una cantidad de ventajas con su utilización. Si bien antes estaba restringida la toma de información para los productos que queríamos, porque tenía que ser por satélite con los costos de eso, había también algunas desventajas con relación, que era la altura del satélite con relación al punto de toma en tierra de la información. Mientras que el dron puede estar a una altura de 40, 70, 80 metros de altura, el nivel de precisión es muchísimo mayor y el nivel de resolución todavía muchísimo mayor. Entonces nosotros los ingenieros y los arquitectos y las personas que estamos utilizando dron, estamos claros que es un complemento de nuestra actividad. Es una herramienta que tiene que ser utilizada como tal. Nunca va a representar un sustituto. Por ejemplo, en topografía,
pues los topógrafos han pasado del teodolito y el nivel y la mira a trabajar con este tipo. No es que no lo usen, a lo mejor hay trabajos en los que se requiere no un dron por el tamaño o la envergadura del trabajo, sino a lo mejor se hace de manera tradicional. Pero hoy por hoy la topografía migra a la incorporación de todos estos elementos entre lo que son sus funciones normales. Una herramienta más. Pasamos de la mesa de dibujo al Revit, al CAD, al BIM, y la gente sigue trabajando. Entonces no debemos ver esto como una competencia. Bien, si hablamos entonces de ingeniería civil, por mencionar alguna de las ramas, simplemente es la que yo manejo, discúlpenme. Por ejemplo, una actividad propia de la ingeniería es la fotogrametría, el levantamiento de mapas y planos mediante tomas aéreas para la generación de pares estereoscópicos que nos permiten la profundidad del área intervenida. Entonces, tenemos, por ejemplo, vean en este video simplemente lo que es en tierra, un equipo que va a hacer un levantamiento 40 hectáreas. Bien, el video vieron cómo cuando ya está en vuelo el dron se pusieron las imágenes de la nube de puntos, que eran los cuadraditos esos que salían arriba. Cada uno de esos lo que está representando es la nube de puntos. Cada uno de ellos conforma un punto georreferenciado del terreno que se está levantando. Y la cantidad de información es muy grande. El tiempo de toma tremendamente corto. El equipo humano que tienes que incorporar es mínimo para esto. Y las condiciones de seguridad del equipo que participa, por supuesto, son máximas. Las condiciones porque no está interviniendo directamente la persona en el levantamiento. Todos sabemos cómo es un levantamiento topográfico, y el que no, les comento cuando es hecho de manera tradicional. Pues el equipo humano va y se apersona en el sitio que va a levantar, terrenos, agrestes, boscosos, etcétera, con los riesgos que están implícitos en este tipo de actividad. Pues culebra, pues avispa, el terreno que uno no conoce porque lo estás interviniendo por primera vez, no sabes las condiciones mismas del terreno, en fin, hay una cantidad de situaciones y de incertidumbres que con la utilización de drones no se tiene. Muchos levantamientos precisan de una participación en tierra, por ejemplo, de lo que llaman puntos de control, donde dependiendo de la característica del terreno que se va a levantar o del lote, el parcelamiento, hay que colocar unos puntos en tierra que permiten afinar la información georreferenciada para poder hacer un anclaje después con el sistema de cada país. Aquí en Venezuela, RECVEN, entonces nosotros tenemos que tener puntos en tierra que estén conectados a un punto RECVEN para poder después tener toda la información de acuerdo a cómo se solicita en el país. Bien, todo lo que nos dan los drones a nosotros es completo. Nos dan informaciones de área, informaciones de volúmenes, de curvas de nivel, lo que llaman planos ortomosaicos, los planos, modelos digitales de superficie, modelos digitales de terreno. Hay cualquier cantidad de informaciones que es obtenida a través de la data que se levanta mediante los sensores que se incorporan en los drones. Como vemos aquí, hay toda una cantidad importante de software en el mercado, libres y tarifados, que nos permiten eso. Por ejemplo, en el caso de fotogrametría tenemos el Pix4D, Agisoft, etcétera, Visual, Regar. Todos estos
todos estos software los desarrollan ingenieros en informática, en la parte de comunicación, de computación, todo eso. O sea, ahí está la conexión entre entre las diferentes especialidades. Bien, un levantamiento de la naturaleza que sea de información precisa de la generación de un plan de vuelo. Así como hay software para el cálculo de volúmenes, áreas, etcétera, todo eso también tenemos nosotros el software para lo que es la elaboración de los planes de vuelo. Pick4D Capture, Ground Station Pro, Drone and Deploy, etcétera. ¿Qué se requiere para hacer un plan de vuelo? Bueno, los pilotos que van a operar drones y demás tienen que tener una capacitación tal que les permita el manejo de esos software, además siempre en base a que van a tener unos puntos importantes que definir, por ejemplo la delimitación del área, si es un lote, un polígono cerrado, si tenemos una carretera, en fin, eso va a permitir entonces determinar en el momento del vuelo tú tienes que evaluar las condiciones atmosféricas, cómo está el tiempo. Cuando tienes caracterizado el lote de terreno o la vía, la carretera que vas a intervenir, que vas a levantar, entonces se fijan las direcciones de las líneas de vuelo, como están viendo ahí en la imagen, ¿no? Nosotros tenemos acá, estas son las direcciones, pero igual podría tener líneas en otro sentido o en otro sentido. Eso se fija todo de acuerdo al plan de vuelo y la información que se vaya a levantar. Entonces, ¿qué otro elemento para el plan de vuelo? Obviamente se fija el tipo de dron que se necesita, dependiendo de la extensión del terreno. A lo mejor puedes usar, si es poca, un dron de tipo multirotor, o si es una extensión del terreno grande, a lo mejor se requiere la utilización de un dron de ala fija, que tiene muchas más prestaciones para efectos de terrenos grandes. ¿De acuerdo? El traslape, los solapes como nosotros conocemos, tanto en longitudinales como transversales. Los solapes de uno con respecto al otro, en este sentido, y de uno con respecto al otro en el otro sentido. Entonces, se fijan esa cantidad de solapes que están siempre por el orden de 75-80% de solape. Otra cosa que se define, aparte de la dirección de las líneas, el número de líneas, la cantidad de fotos que se van a tomar por línea, el total de fotografías que se va a generar, los intervalos de tiempo entre uno y otro, en fin, es una cantidad importante de información que se precisa para hacer generar el plan de vuelo. Bien, y si damos un salto ahora de ingeniería civil a geología, la información que nosotros podemos obtener con los sensores que se utilizan en geología, pues son afloramiento, análisis de suelo, la medida de plano de dirección de buzamiento, etcétera, de la estratificación. El análisis de riesgo y la planificación del territorio es importante, o sea, si yo caracterizo un terreno desde el punto de vista geológico, yo tengo información para evaluar qué condiciones de riesgo puede representar para qué tipo de sensores se utilizan, magnetómetros, gravimétricos, rayos gamma, radio, radar, etcétera. Todos los que se utilizan hoy por hoy son llevados a una tecnología tal que son incorporados en los equipos. ¿Qué es lo que pasa? Que se está yendo a minimizar el tamaño y peso de los componentes para poder hacer su incorporación en los drones. Recuerden lo del peso máximo de despegue. Hidráulica, que nos permite la utilización de esto en hidráulica: corrosión de tubería, fuga de sistema de distribución, recalentamiento de motores, localización de grietas, etc. Todo esto que lo hacíamos de manera directa por personas, era hecho por personas en sitio, pues te quita la condición de riesgo a lo mejor de la evaluación de un equipo que, por ejemplo, como vemos aquí, estamos viendo el recalentamiento de motor. Esto es una toma hecha con una cámara termográfica y eso lo puede hacer perfectamente el dron. En la parte de hidrología podemos obtener inventarios hídricos, monitoreo de impacto de la humedad del suelo, zonas de riesgo de inundaciones, evaluación de impacto ambiental. Estos dos puntos, estos no nos son ajenos a nosotros aquí en el país. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos, lo acabamos de vivir, lo vivimos en el 99, lo estamos viviendo hace poco en las tejerías, eh, construcciones de poblaciones en los abanicos aluviales. Todo todo ese pie de la cordillera de la costa al sur, de la cordillera de costa, lo que nos está dando, tiene estas características. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, tanto lo que sucedió en el 99 como lo que sucedió ahorita en las tejerías nos permite a nosotros evaluar para en futuras para futuros desarrollos de asentamientos humanos, que estas condiciones sean prevalentes, que tengan la importancia que tienen que tener. La información hoy no tiene que ser satelital, la información la levantamos nosotros de manera inmediata con las empresas de drones que están desarrollándose en todo y cada uno de los países, como aquí en Venezuela. Levantamos una información que le permite a los ingenieros, a los especialistas en las áreas, evaluar, por ejemplo, en el caso de las tejerías o en el caso de La Guaira, qué obras deben ser desarrolladas aguas arriba en esa olla para mitigar las condiciones de riesgo que tenemos aguas abajo en la población. ¿Qué medidas hay que desarrollar? Ya después es cuestión del gobierno, de cada país, el mantenimiento de esas obras que se hagan y la construcción de esas obras que se hagan. Porque no veo que puedan mudar a la tejería donde está. Entonces, si la población queda y está ubicado en el abanico aluvial, todo lo que tenemos que hacer aguas arriba para controlar esas condiciones de riesgo, esa condición de riesgo latente y evidente que tiene esa población. Bien. En hidráulica e hidrología, aquí tienes un tipo de dron, igual los mismos sensores, RGB, termográficas, tal, sensores LIDAR y radares de penetración. Hay más, se va aplicando. Fíjense el tamaño de ese sensor, eso irá disminuyendo con el tiempo. Este es un dron que tiene capacidad. Fíjense, por ejemplo, en este caso específico tiene tres puntos de referencia aquí, 3 GPS, eso afina muchísimo más la información. Eso está conectado también con una estación en tierra que está georreferenciada y todos estos elementos permiten la precisión de la información. Bien, si saltamos ahora a la parte de carretera, mejores estudios de la zona, mejor calidad de precisión de datos, reducen el costo del proyecto. Sí, las ventajas, si nosotros lo llevamos a cualquiera de las especialidades de la ingeniería, de geología y todo, son siempre las mismas. Costo, tiempo, mayor alcance, menor costo, menor tiempo, mayor cantidad de información que se recaba, mucho más precisa la información. No es ajena la parte de construcción de carreteras a las mismas bondades que representa la utilización de esto. Y si vemos entonces la parte de se minimiza el riesgo del personal que participa en el levantamiento de la información, eso es no solamente se minimiza el riesgo, sino la cantidad de personal que involucras. ¿Qué es lo que implica esto? Un reto. ¿El reto cuál es? La capacitación y la preparación del personal para la operación de este tipo de dispositivos. La parte de puentes igual. No solamente en la parte de proyecto y tomar la mejor decisión dónde ubicar en base a la información que se levanta, cuál es la ubicación ideal para el puente, sino además una vez construido, pues esa evaluación, ese monitoreo constante que se haga del puente. ¿Qué nos implica a nosotros esto? Estamos hablando de antes de para el proyecto y después de para el mantenimiento, pero durante el proceso de construcción, ese monitoreo constante del avance de obra, esos son bondades pues, para este tipo de inspecciones. Básicamente uno requiere de cámaras RGB para filmar y fotografiar estos elementos, es más para la parte de inspección como tal. En la parte de edificación es igual, las condiciones de sitio que te permite la planificación de la implantación de tu proyecto, de tu obra como tal, donde van a estar las instalaciones provisionales, las vías de acceso, en fin. Todos estos son elementos que permite, y esto para mí es importante, ¿no? Crear modelos y la conexión de ese avance que nosotros tenemos con la conexión de la información que se levanta con BIM, por ejemplo, que es la tendencia.
sea, para interpretar todo ese modelado con una información en tiempo real, que esa es otra de las cosas que a lo mejor no lo he mencionado, pero la información que se está levantando es una información en tiempo real, para efectos de edificaciones, la inspección, por ejemplo, en caso de edificaciones de fachadas, etcétera, cómo van acabados, etcétera, eso es fundamental. Bien, vamos a ver este video con este tipo de dron sobre lo que es una edificación, o varias edificaciones, o varias condiciones. Bien, y no podemos dejar de hablar, es el tema del módulo, es centrado en el módulo, sobre los drones en situaciones de rescate, emergencia, etcétera. Su aplicación, prevención y control de incendios. Sí, inclusive hoy por hoy no solamente es el monitoreo de las áreas para la prevención de incendios, sino una vez que se generan los incendios, lo mismo que ustedes han visto, esos aviones o helicópteros tomando agua y llevando, hay drones con capacidad de carga importante que tienen las bolsas, las llenan y las llevan, también participan en esas labores. Eso que están viendo ahí es un dron que de ala fija. Tienes también entonces la parte de los multirotores, que son más para trabajo de prevención y monitoreo. Después, bueno, labores de supervisión, búsqueda y rescate de personas, labores de salvamento, déjenme ver si las puse aquí, controles de vertido de contaminantes, sí, como no, esa contaminación ambiental, producto de las actividades industriales o petroleras, etcétera, tiene muchísima importancia la incorporación de estos dispositivos para ese monitoreo constante. Controles, después apoyo frente a desastres naturales, en caso de terremotos, en caso de tsunami, etcétera, lo que sea que se presente, son una ayuda importante, son un elemento importante. ¿Por qué? Porque una intervención oportuna con drones permite tener la información para los grupos de rescate de las condiciones del sitio y cómo van a planificar la intervención. Transporte de primeros auxilios, por supuesto, este es en caso de un terremoto, después tenemos primeros auxilios, los elementos que se lleven, y también para la valoración, cuantificar los daños que se han generado por el desastre. En salvamento, esta es la parte, yo había puesto unos videos, los quité por cuestiones de peso, quizás lo deje para la presentación en vivo, vamos a llamarlo así, donde hay el rescate de un bañista, ese monitoreo de playas, por ejemplo, el trabajo de los salvavidas, ahora va a tener incorporado el apoyo de drones que están haciendo un monitoreo constante de las zonas de playa, y aquí se ve como una muchacha es arrastrada, en ese video es arrastrada por la corriente, se detecta la emergencia, el dron llega hasta el sitio, da la posición exacta donde está, y el dron tiene unos dispositivos que son unos salvavidas, los desprende con una cuerda, los desprende, la muchacha se activa, infla el salvavidas y espera que lleguen las unidades de rescate que ya estaban en camino. No lo activé.
podemos ver en el video, ok, los efectos del terremoto sobre este puente, pero consideren, por ejemplo, el tiempo que se hubiese tenido que invertir y el personal para hacer esa misma evaluación, vamos a llamarla evaluación, o tomar esa misma vista desde tierra. Y esto es simplemente un vuelo de dron. Bien, hay dispositivos también, ¿no? Cuando hablamos de dron, en esta charla hemos hablado de drones aéreos, pues, ¿no? Pero en realidad la palabra dron no aplica tal como la conocemos hoy solamente a vehículos aéreos, pueden ser vehículos marinos, terrestres, submarinos, etcétera. Esto que está aquí es un equipo que está desarrollando Repsol para el control de el monitoreo frente a derrames petroleros. Entonces, todo un equipo que tiene una parte que es la parte del barco que estamos viendo aquí y el dron que está ahorita en vuelo. Veamos entonces un poco este video. Todo eso operado por control remoto. Eso está ahorita en estudio por Repsol, pero a eso vamos, a la incorporación de todos estos elementos. Bien, hay que hablar muy poco, porque yo no soy abogado, pero hay todo un marco legal en Venezuela. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el INAC, tiene el capítulo K, que está referido específicamente a las aeronaves piloteadas a distancia, los RPA, y establece todos los elementos que caracterizan la operación del dron. ¿Por qué? Porque es un basamento legal que es muy similar a los lineamientos. Primero, que está basado en los lineamientos de la OASI, de la Oficina Internacional de Aeronáutica Civil, de la Organización Internacional de Aeronáutica Civil, perdón. Y basado en esos lineamientos, pues Venezuela desarrolló el capítulo K para aeronaves. Todo, simplemente vamos a mencionar, se establece el tipo de dron, cómo son, el uso del dron, los requerimientos para los pilotos en función del uso que va a tener el dron, si es recreacional, comercial, privado, etc. Además, el, esos requerimientos de piloto empiezan por el curso, la licencia, los certificados médicos, las evaluaciones que se tienen que hacer periódicamente, exactamente igual que pasa con los pilotos de aviones, exactamente igual aquí se está aplicando. Además tenemos la certificación de las empresas para que van a dar capacitación, las escuelas para los pilotos de dron, las empresas que van a hacer la operación privada o comercial, comercial de la operación dron. Entonces abarca todos esos elementos y o sea, está muy bien estructurado, muy sencilla, está en el material de apoyo, este articulado, y define cada uno y caracteriza cada uno de los elementos. Bien, entonces fíjense, aquí tenemos mini, ligero, RPA, y los pesos menores a 3 kilogramos, menores entre 3 y 25, 25 a 150, etcétera. Por poner alguna información de la que está ahí, porque es extensa, pero básicamente es una cuestión conceptual. Tenemos unos tipos, el micro, mini, después tenemos Phantom, todo esto, fíjense, el de abajo a la derecha, esto es un equipo de más de 150 kilos el que levanta. Hay drones hoy por hoy que se utilizan, por ejemplo, en la parte de salvamento, que están eh, en condiciones de levantar más de 200 kilos, es decir, sacan una persona o hasta dos del agua. Dependiendo si son niños o lo que sea, pueden estar con dispositivos tales que permitan lanzar unas cuerdas con unos arneses, etcétera, que permiten el rescate de personas. O sea, cada vez más vamos a tener equipos con mayores prestaciones.
Bien, ya estamos casi terminando. Podemos hablar de las ventajas, en mi opinión, obviamente. Menor costo frente a prácticas tradicionales, sí, cuánto cuesta un levantamiento topográfico tradicional frente al costo que puede tener el levantamiento mediante drones. Estamos hablando de todos los costos que están asociados. Mayor control y prevención de riesgo laboral, claro, si preciso de menos personal, además me permite una evaluación de la zona, inclusive teniendo un personal que va a intervenir después del levantamiento, me permite esa evaluación de las condiciones de la zona que vamos a intervenir. Llega a lugares de difícil acceso, por supuesto. El dron está en vuelo y yo lo acerco hasta donde yo quiero y hago las tomas que yo quiero y hago el monitoreo que yo decido sin que yo esté físicamente en el sitio. Mayor cantidad y precisión de información, sí, lo que habíamos mencionado con relación a la nube de puntos. La cantidad inmensa de puntos que es tomada, georreferenciada y después migrada a los software y algoritmos que la van a interpretar y van a generar los productos. Por supuesto que el seguimiento y la inspección de las obras que se están ejecutando o de lo que se esté ejecutando. Si lo hablamos de antes, es la evaluación de esa información preliminar que me permite tomar mejores decisiones para efectos de las alternativas de proyectos que se van a considerar. Si hablamos después de la terminación de la construcción de la obra que sea que estamos hablando, el monitoreo de las condiciones de operación de esa obra, si es una obra de construcción civil. Otro elemento que yo considero aquí, que es importante, es la versatilidad en el procesamiento de la información. Con todos los elementos que vienen después de la toma de información, que genera el dron, que genera el sensor, perdón, yo puedo tener cualquier cantidad de productos. Que, por ejemplo, en el caso de civil, tenemos entonces los mapeos el modelo digital de terreno, modelo digital de superficie, que eso no lo expliqué allá, pero les explico acá. Cuando yo hago un levantamiento LIDAR, ese sensor emite un rayo láser, ese rayo láser rebota en lo primero que encuentre y sigue y hace un segundo rebote. El primer rebote es superficie, el segundo rebote es terreno. Entonces puedo generar con el primer rebote el modelo digital de superficie y con el segundo el modelo digital de terreno. Sobre el modelo digital de terreno, entonces yo hago cálculos de área, cálculo de secciones, cálculo de volúmenes, curvas de nivel, toda esa información. Entonces ven la versatilidad del producto. Eso es parte de lo que hoy se consigue justamente con la utilización de estos dispositivos y con la conexión con toda la cadena, digamos, profesional que está conectada a lo que es el dispositivo como tal, el manejo posterior de la información, los software para el levantamiento de la información, los equipos para que hagan la toma de información. Tenemos alguna desventaja. Entonces podemos hablar del costo inicial alto de los equipos. ¿Por qué? Porque es una tecnología que se está implementando a pasos agigantados. Entonces hoy a lo mejor el costo de los equipos es alto, como todo producto nuevo. En la medida que se democratice el uso de estos dispositivos como una herramienta en las diferentes áreas de trabajo de la ingeniería, por ejemplo, específicamente, pues los costos van a bajar. Hay empresas monstruos, China además, que están generando cualquier cantidad de productos. Cada mes salen cosas nuevas. La China DJI es una empresa monstruosa también que está generando. Entonces esa masificación va a permitir de los productos, va a permitir una democratización del uso de los productos y en consecuencia tienen que bajar los costos. Porque además hay un avance en tecnología impresionante. Nosotros ya no hablamos por lo menos yo no hablo de pasos de avances, ya estos son saltos cuánticos de avance en todo lo que son las tecnologías. Bien, otro, requieren personal capacitado para el vuelo. Eso no es malo, vamos a decir que eso es una limitante ahorita, pero eso van a ser fortalezas después, porque esa capacitación que tenemos que hacer del personal va a implicar que esto va a ser una cuestión que no va a ser de la generación Z o de los millennials o de los no sé qué, yo de eso realmente no conozco. Es decir, pero
el operador, para la sociedad que incorpora esto, implica que esa capacitación va a constituirse en un subir pasos en la escalera del uso de estos elementos. Y eso es importante, tener el personal, personas capacitadas en el uso de estos dispositivos. El tiempo de presentación de resultados, sí, ahorita la conexión entre la data que se levanta y el procesamiento de esa información para generar los productos lleva cierto tiempo, pero ese cierto tiempo se está haciendo cada vez más corto por los avances que hay en la informática, en la parte computacional del manejo de la información para generar los productos. Porque esto es una gran cadena de comercialización, si lo vemos así. Y la calidad del producto final tiene una variante que llamamos tiempo, que es importante. Mientras en menor tiempo pueda yo suministrarle la información al cliente, mucho más eficiente soy en cuanto a los pasivos que se me van a generar a mi producto del manejo del proceso para producir esa información. Poca autonomía de vuelo, lo mencioné con las baterías. Una de las limitantes fundamentales que tiene ahorita el uso de estos dispositivos es el factor de tiempo efectivo de la batería. Cuando hablamos de una batería que tiene una autonomía de 35, 55 minutos, ojo, eso es desde que levanta el vuelo hasta que llega al punto donde va a comenzar a tomar la información hasta que regresa al punto de donde partió, digamos la estación base. No son 55 minutos de toma de información efectiva, no, de esos 55 tú tienes que sacar el tiempo de despegue y llegada al punto y el tiempo de regreso y llegada al punto base. Pero esto hoy es una limitante, pero esto a corto tiempo no va a ser una limitante, porque se van a generar, vamos a llamarlo, un manejo o una tecnología de las baterías que va a aumentar el rango de operación de los equipos en vuelo. Algo que es hoy por hoy, sí, las condiciones climáticas influyen, los vientos, el día, si está nublado, si no está nublado, hay condiciones que impiden la operación, pero cada vez esto se va a convertir no en una limitante, sino más bien en un reto. Los vuelos nocturnos no se permitían, los vuelos nocturnos con drones, multirotores, etcétera, hoy por hoy son una realidad. Todo depende de los sensores que yo les incorpore para que pueda yo tener una navegación nocturna. Además, no se está inventando el hilo negro. ¿Por qué? Porque los aviones lo tienen. Los aviones tienen dispositivos para vuelos nocturnos. Entonces, va a migrar toda esa tecnología para adaptarla a la operación drone. Yo veo esto no como desventaja, sino como unas limitantes temporales. O una cuestión que en el tiempo vamos a ir convirtiendo en fortaleza. El futuro. Obviamente, la tecnología drone va a la inteligencia artificial. El machine learning, ese aprendizaje de las máquinas, es fundamental. Cuando hablábamos de vuelos autónomos y automáticos y esto, nos referíamos, sobre todo en el autónomo, a la capacidad de tomar decisiones frente a situaciones que se presentan durante la operación de vuelo, durante el vuelo. Evitar obstáculos, detectar el tiempo de retorno de la batería, el seguimiento. Todas esas son, vamos a decir, habilidades que se van a ir desarrollando cada vez más, de manera que sí haya un componente importante en la operación que está basado en la inteligencia artificial del equipo que estamos nosotros operando. ¿Habrá una interconexión? Sí. A lo mejor yo puedo hacer un levantamiento no con un solo dron, puedo estar trabajando de manera coordinada, controlando la operación de varios dispositivos en el aire a la vez, sobre la base de la información que estoy levantando. Si ahora lo hago un levantamiento con un dron, a lo mejor en esa extensión de terreno puedo hacer un levantamiento de la información, porque es muy extenso el lote de terreno, puedo hacerlo con la interconexión entre varios dispositivos en vuelo que estén tomando información y que la estén vaciando completamente a la parte de ese software que lo va a interpretar. Se crearán ecosistemas de gestión, claro, así como hay toda una regulación sobre lo que es el tráfico aéreo comercial, civil, todo esto, va a haber exactamente algo que va a atender a la regulación
de estos dispositivos que se han incorporado en el espacio aéreo y va a atender a eso. Todos los países van a establecer regulaciones en cuanto a ese ecosistema, elementos que van a estar allá, cómo va a ser la operación de los drones sobre centros urbanos. Entonces habrá rutas, aerorrutas exactamente igual que en los aviones, que hay en la parte de aviación civil, etcétera. El enfoque que le estamos dando a esta charla es de drones en la operación civil. Cuando me refiero a eso, entonces cuando hablamos de ese ecosistema, es un ecosistema de operación, de integración de la operación de estos dispositivos, pero en el rango de lo civil. Y obviamente, por mencionar otro, son un nuevo modelo de negocio. Todo lo que nosotros vemos que se puede hacer, esos delivery para cualquier cosa, todo va a ser a través de drones. Si ven un poco y por curiosidad se meten en lo que es la parte de drones en la vida civil, en la vida cotidiana, hay taxis, ambulancias, drones para bomberos, drones para todo. O sea, nosotros vamos a atender a eso, que ahorita se ve de manera esporádica, se ve eventual, es una cosa novedosa, pero esa es la tendencia. Y vamos navegando hacia eso. Y el trabajo no de un dron, el trabajo de toda una serie de equipos que van a estar interconectados. Bien, hablando de esa interconexión, yo quiero este video ya para finalizar, que ustedes vean cómo es el trabajo de un enjambre de drones. Bien, jóvenes, y para finalizar, en mi opinión, el dron llegó para quedarse. Así como cuando se inventó la rueda, esta no acabó con el género humano, no lo sustituyó, que se convirtió en una herramienta que permitió su evolución. El dron es lo mismo, exactamente igual, como muchas otras cosas, invenciones que hemos realizado. Es una herramienta que se le tiene que dar el justo uso a la herramienta, el mayor aprovechamiento, eficacia, un uso que sea democrático, que es fundamental, que todos podamos tener acceso
a lo que es tanto la operación como el servicio que prestan estos dispositivos. No me resta más nada que agradecerles el rato que me permitieron compartir con ustedes y bueno, muchísimas gracias.